Yo decidí inscribirme en una liga. Que jugábamos en los patios. Era mi poder jugar. Y yo me recuerdo, las dos primeras prácticas me pasaron al equipo A. ¿Qué tú recuerdas? ¿Cuál es el pitch que tú te has encontrado más difícil? En verdad, yo me siento más que orgulloso de representar a Todama. Equipo, que tú puedas sacar 3 peloteros, con los cuales tú dices, con eso me gusta jugar. 3 peloteros. El primer día que jugué como sobolista oficial, cogí 4 turnos y di 4 jonrones. Puede ser el caso tuyo. Tú practicaste, te diste bueno, pero no alcanzaste el sueño tan anhelado de conseguir una firma. Exactamente. En el caso tuyo, ¿qué pasó específicamente? Gente mía, aquí estoy con una gloria del deporte distrital. De manera anónima yo lo seguía y desde pequeñito siempre cuando era mi deseo de ser grande, quería ser como él. Uno de los bates más rápidos a nivel de sobol y ni hablar de ese brazo potente y uno de los más certeros a nivel. Aquí tenemos a Wilson Pineda, cariñosamente Momón. Hermano, ¿cómo te sientes? Tranquilo, mi hermano. Tranquilidad. Tranquilo. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere. ¿Sabes que hoy tenemos la oportunidad, en este momento tenemos la oportunidad de poderle conversar? Hemos compartido juntos, pero esta vez toca la oportunidad de que, calidad de entrevistado, compartir contigo de tus inicios, lo que tiene que ver con el sobor y la pelota. Para comenzar, Momón, tus inicios, ¿dónde fueron tus primeros pasos a nivel de béisbol? Sí. Bueno, yo inicié jugando béisbol en la Fundación José Rijo. En ese tiempo empezamos a jugar en la Fundación José Rijo. Adán, mi primo, muy buen jugador todo el tiempo. Y Nino también en ese tiempo, que era mi otro primo. Jugábamos todo en la Fundación José Rijo. Yo siempre sentí la pasión por el juego, pero tú sabes que a veces por los recursos y quizá la falta de conocimiento de los padres de uno, a veces a uno se le hacía un poco difícil. Cuando yo me inscribí en el play, yo empecé a jugar béisbol un poco tarde, como a los 14 años que yo me apunté en una liga. ¿A los 14 años? Sí, porque es como te digo, mi papá, ninguno fueron amantes del deporte y quizá tenían poco conocimiento de lo que era la pelota. Y yo empecé a jugar pelota tarde. Quizá por eso no pude explotar a temprana edad. Yo jugaba pelota de patio, pero yo siempre tenía el amor por el juego de pelota. ¿Tú jugabas pelota de patio? Yo decidí inscribirme en una liga. Yo jugaba pelota. Cerca de mi casa teníamos un playcito de jugar con pelota de trapo, pelota de maciza, y así sucesivamente. O sea, que no llegaste tampoco de cero a la liga. Ya tenía más o menos... Sí, yo tenía... Pues eso sí, yo creo que la primera vez que yo agarré un guante, yo me sabía desenvolver con un guante. Yo me recuerdo que la primera vez que yo agarré un guante de pelota en mi mano, ya yo sabía parar. O sea, no al 100, pero ya yo me defendía parando. ¿Y con quién tú practicabas, jugabas por aquí en esa pelota de patio? ¿Los mismos primos tuyos? Con los mismos primos, los primos y los vecinos. Hasta las hembras jugaban en ese tiempo. Nos juntábamos todos en el patio. Había un llano más abajo de mi casa y ahí jugábamos pelota. Caco de muñeca. Caco de muñeca, lo que apareciera. Con eso se jugaba. Sí. La plaquita. Pero sí, en ese tiempo yo me acuerdo que siempre, yo de carajito, yo me acuerdo que lo que más resaltaba jugando desde que jugábamos en los patios era mi poder jugando. Yo era flaco, pero tenía mucho poder. O sea, le daba duro. Y tenía buen contacto de muchacho. Entonces, cuando tú llegaste a la liga, ¿con quién tú practicaste? ¿Con Ramón? ¿Con Elías? No. ¿Con quién específicamente? Cuando yo entré a la Fundación José Rijo, había un muchacho, quizá poca gente lo conocieron, quizá Adán y Nino sí lo conocieron, y los más viejos de por aquí, que practicaron allá, se llamaba Viticolo. Ese fue el primero que me empezó a dar práctica. ¿En qué parte de San Cristóbal? Madre Vieja. En la pista de atletismo, había varios plays. Antes, ahí no había pista de atletismo. O sea, había una pista, pero habían varios plays. Después, con el tiempo, fue que hicieron una cancha de fútbol y eso, y eliminaron unos cuantos plays. Bien, eso es en tus inicios de cuando llegaste. Sí, después practiqué liga, el proceso entonces. Practiqué con Cabito. Bien. Con Ocalí, que murió en estos días, muy lamentable la pérdida. Andrés, era ya la última
categoría ya de la Fundación José Rijo. Tú llegaste ahí. Sí, yo jugué con Andrés. Incluso mi estadía donde Andrés fue corta, porque ahí ya me hicieron la invitación ya a practicar en un programa de pelota, que era donde el Cadre. Ahí entonces. En ese tiempo no había tantas academias de pelota como ahora, lo que había era programa. Pero no había academia como ahora, no había pelota, academia. Había programas de pelota. Vamos, tú sabes que muchas veces suele entrevistarse o hablar con personas que ya alcanzaron el estrellato, principalmente a nivel deportivo, que están en la cumbre, que han descollado, que son famosos y ya lograron su objetivo. Pero muchas veces o suele descartarse a personas que practicaron pero que no llegaron. Quizás este puede ser el caso tuyo. Tú practicaste, te diste bueno, pero no alcanzaste el sueño tan anhelado de conseguir una firma. Exactamente. En el caso tuyo, ¿qué pasó específicamente? Yo, de nacimiento, mira esa cicatriz. De nacimiento, yo tenía un problema que se llamaba, esa enfermedad se llama exceso de hueso. Cuando yo practicaba pelota donde el Cadre, mucho ya pude practicar a nivel de programa, como el Cadre, que era lo más famoso, el Cadre y Marcial y esa gente en ese tiempo. Yo tenía el problema que yo no podía hacer mucho ejercicio porque se me hinchaba la rodilla. Incluso yo no podía montarme en un motor y no podía durar más de 2 minutos con los pies doblados. Pero te dolía. Era un dolor terrible y se me hinchaba la rodilla. ¿Y cómo tú aguantabas? Si yo estaba parado, yo podía correr normal. Yo en ese tiempo yo hacía 6'3" a 60 yardas. Rápido. Buena velocidad. Eso es flash. Buena velocidad, buen brazo, buen bate, pero yo no podía hacer mucho ejercicio porque el dolor no lo aguantaba en la rodilla. Entonces tú llegaste a qué edad más o menos donde el Cadre. 16 o 17. 16 para 17. Ya a esa edad ya, al tiempo de hoy ya era sí, pero en aquel tiempo era diferente ahora. En aquel tiempo, un muchacho de 18 años era joven para filmar. Pero a pesar de tu lesión, evidentemente tú jugabas, tú practicabas sí, a fuerza, con todo y el dolor. Yo me traté con un doctor. ¿Qué te dijo el doctor? Un doctor que, muy malo por cierto, que me quitó toda la esperanza de seguir jugando pelota. Ese doctor me dijo que yo tenía que dejar de jugar pelota porque lo que yo tenía no se sanaba. Me puso varios tratamientos, varias cosas y no me sanaba. Ya después que yo me vi obligado a tener que dejar la pelota, me fui a trabajar para la zona franca de Aina. Pero antes no hubo un proceso de cauteo de organizaciones, ninguna organización llegó a verte, ningún estado te hizo alguna propuesta. Mira, cuando yo practiqué donde el Cadre, yo me acuerdo que había 2 grupos, el A y el B. El A era el grupo que estaba ready para ser trayado. El equipo B eran los muchachos que estaban en desarrollo para avanzar a la A para ser el trayado. Y yo me recuerdo que yo en las 2 primeras prácticas, me pasaron al equipo A. Entonces ahí el trabajo era mucho más fuerte. Y así mismo se sentía en la rodilla ese dolor que yo tenía tremendo. Por eso comencé a tratarme con un médico. Y el médico fue que te dio la respuesta de que te desesperanzó, de que no podía continuar. De que no podía continuar, me dijo el médico. Yo no insistí mucho, porque yo soy una persona muy creyente en Dios. Yo dije, si Dios no... Lo viste como un destino de Dios. Sí, si Dios entiende que no me conviene por algo, él sabe por qué lo hace. ¿Y qué tiempo tú duraste practicando con esa dolencia? Desde que llegaste donde el Cadre, a nivel de programa. ¿Qué tiempo? No duré mucho en realidad. Porque cuando me aumentaron el trabajo donde el Cadre, así mismo me aumentó el dolor y la hinchazón en la rodilla. Pero a pesar del dolor, tú como que eras un jugador sobresaliente. Sí, tú eso sobresalías sí. Por encima de eso todo. Sí. Y donde yo jugaba béisbol, un ejemplo, yo era flaco. Soy flaco todavía, pero yo era mucho más flaco. Y yo siempre era un jugador de poder. Yo sacaba bola donde quiera que jugaba. Por eso yo siempre sobresalía. Incluso yo empecé a jugar softball mucho antes de lo que muchos se imaginan. Porque yo empecé a jugar softball desde la escuela. Desde la escuela. Desde que estaba en la escuela. Pero ya había dejado de jugar. Había dejado el béisbol.
Y desde la escuela ya tú comenzaste. Comencé a jugar softball. ¿Cómo te introduciste al softball? ¿Alguna invitación? ¿Quién te dijo? Mira, ¿Quién te recomendó? la primera vez que yo jugué softball fue... A mí me llevaron de refuerzo, porque ya a mí me veían que yo jugaba y sabían que yo era bueno jugando. ¿Te habías dado a Me conocer? invitaron de una escuela de San Cristóbal, había un evento en el Olímpico. Y me invitaron a mí, a 3 primos más, y a otro compañero nos invitaron a ese evento en el Olímpico. Y yo de verdad que a mí me fue de maravilla. Yo en ese tiempo, yo era un muchacho como de 14, 15 años. Y yo me acuerdo que yo la pegué 2 veces en el Olímpico con una bola de softball. 2 veces. 2 veces en ese torneo. Sobresalí muchísimo en ese torneo. Pero después de esa actuación allá en el Olímpico, o sea, yo participé, pero fue por una invitación de una escuela. No es que yo era softbolista en ese momento. Entonces ahí el equipo de Atodama, se formó un equipo en Atodama bastante ofensivo, un equipo con mucho talento, un equipo terrible a la ofensiva. Sí, se puede mencionar. Adán, Pocho, ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? estaba el Gomerito, José Luis, duró un tiempo jugando con nosotros el papá de Fraile, Marino. Okay. Había un muchacho de San Francisco que le decían Luis, También jugaba con nosotros. Lanzadores que eran un poco pobres de recta porque tiraban huevitas, pero nosotros los respaldábamos ofensivamente. La ofensiva era tal que como Sí. quiera aguantaba. Entonces, cuando ellos formaron ese equipo, a mí me mandaron a invitar. Me invitaron a un juego en Los Montones, que el play no está donde está ahora, estaba al lado de la pista de avioneta. Y si yo te digo algo, parece un poco exagerado, pero lo que estuvieron ahí en ese momento y la gente de Los Montones pueden dar testimonio de ese día que yo jugué allá en ese día. Como yo era el nuevo en el equipo y yo todavía estaba en la escuela, era un muchacho, a mí no me metieron en el primer juego. No te metieron. Yo lo cogí chilling. Ahora, en el segundo juego, yo cogí 4 turnos. ¿Y cómo te fue en esos 4 turnos? Di 4 jonrón. De 4-4. El día que jugué como softbolista oficial, cogí 4 turnos, di 4 jonrón. Ahí comenzó ya el desarrollo. A darte a conocer. Ahí comencé a dar a conocer. El equipo ya yo duré un tiempo que era tercer y cuarto bate de mi equipo. O segundo, tercero, cuarto bate, normalmente ese era uno de mis... Pero tú siendo un muchacho. Siendo un muchacho. Te digo que el profesor Rolando de aquí, de la escuela de Todama, jugaba softball. Y yo me acuerdo que él me desafió. Yo le dije que yo jugaba softball y él me desafió. ¿Cómo? Sí. Y en el play de Daza, ¿Se llegó a dar el desafío? sí, en el play de Daza jugamos, lo invitamos y ellos vinieron al play de Daza. Yo siempre me voy a recordar de ese juego. El profesor Rolando, él me dijo a mí que si no buscábamos refuerzo, él no iba a venir, porque él entendía que mi equipo era un equipo de muchachos. Oh. Y en el primer juego lo ganamos reñido y el segundo lo ganamos por nocaut. Que yo me acuerdo que en esos 2 juegos yo di 3 jonrón y Pocho dio 2. Y si mal no recuerdo, creo que Adán también dio 2 ese día. En ese tiempo. Entre otros, porque el equipo de nosotros era de mucho poder. Sí, pues, por lo que se da a conocer, muchos muchachos. Y ya más adelante, ya tú sabes que comienza a sonar, que hay un muchacho que batea, que hay un muchacho que esto. Ya comenzaron a invitarme a jugar de refuerzo. Yo jugaba refuerzo del equipo del Pomiel. Me invitaban a jugar ya, duré un tiempo jugando en el equipo de Medina. Ya incluso había un equipo de San Cristóbal que me invitaban a jugar de refuerzo. ¿Y por qué de Atodama para Medina? ¿O tú lo hacías era reforzar? No, porque después de que el equipo de Atodama, duró un tiempo que el equipo de Atodama se desbarató. Okay. Porque ya lo que eran las personas que dirigían el equipo, la mayoría se fueron de viaje, otros por cuestiones de trabajo, tuvieron que irse a diversos lugares. Y el equipo de Atodama se desplomó en un momento. Estamos hablando de cuántos años atrás, más o menos. Varios años. ¿Tú tienes qué tiempo? En realidad no me recuerdo, pero yo tengo 20 y pico de años jugando softball. Como 24 años, más o menos.
Es mucho tiempo. Comenzaste joven. Como 24 años jugando fútbol. De esos 24 años, suponer que sean eso, jugando, mamón, un momento que no se te vaya a olvidar, o uno de esos palos, un momento importante, un jonrón que no se te olvida, que ese todo el tiempo tú lo vas a recordar. Bueno, Menciónanos uno. O varios si tienes. tengo varios. Mira, cuando yo trabajaba en Marmotech, allá hacían un torneo interno de la empresa. Habíamos 4 equipos en ese momento. Pero cuando se acababa el torneo, sacaban una selección de los mejores jugadores para salir a jugar. Y yo me acuerdo en Asua, fuimos a jugar a Asua. Cuando llegamos allá, el play era inmenso de grande. El play allá al final tenía una pared de bambú. Y uno de los jugadores me dijo que en ese play una vez solamente Raúl Mondesi la pudo sacar de aire. Y yo me acuerdo que en un momento decisivo, yo di un palo allá, que yo no la saqué, pero la bola dio por la pared de bambú. El bambú ya estaba como podrido, deteriorado. La bola le dio a la pared y salió por ahí. O sea, yo en ese momento, que fue un momento crucial, y fue uno de los palos más largos que yo he dado en mi vida. También voy a recordar siempre uno que di en el 5 de abril, que ese fue otro de los palos más largos que yo he dado en mi vida. Por el ley. Y se lo di a un pitcher tirando fueteado. Por el mismo centerfield. Se lo di a un pitcher, una bola bajita, el mismo medio pero bajita. Y le di por todo el centerfield. Me imagino. Ahora que yo me acuerdo que después de eso yo hice muchas amistades ya en el 5 de abril, después que yo me di a conocer ahí, incluso después jugué refuerzo del equipo del 5 de abril. Pero tú has mencionado varios equipos. Claro. Los Montones, Ato Dama. Jugué de la Cuchilla también. La Cuchilla, Medina. Wander, el pelotero de la Cuchilla, él tenía un equipo que cuando hacían los torneos, él siempre me invitaba y me daba algo económicamente, también me ayudaba. Y me invitaba todos los domingos a jugar en un torneo que hacían allá, el torneo de las Rosas, yo jugaba del equipo de la cancha, de la Cuchilla. Jugué en el torneo de los Mogotes. También. Donde conocí muchas figuras de Grandes Ligas en ese torneo. Ahí conocí a Manuel Margot en persona. Conocí a Héctor Neri, a Pedro Severino, a Juan Francisco, entre otros muchachos de ligas menores que jugaron en ese torneo. Sí, porque hay muchos de esos muchachos de ahí de Villa que juegan. Sí. Que tú recuerdes en cuántos equipos más o menos tú has jugado, tú has participado. Yo he jugado en muchos, porque he jugado torneos en el equipo de Ramón de Madre Vieja, jugué. Ramón es de Barrio Nuevo, pero representaba el equipo de Madre Vieja. Jugué de Ramón. Jugaba de Canastica. Del 5 de abril jugué, pero como refuerzo. Jugaba de los Murciélagos. Jugué del equipo de la Cruz. He jugado en Medina, La Cuchilla, en el equipo de Todama. Actualmente juego del equipo de los Montones. De esos equipos, yo jugaba solamente cuando había torneo. En virtud como de refuerzo. Cuando había torneo como de refuerzo, ellos me invitaban cuando tenían torneo. Pero entonces tú has sido prácticamente por aquí el jugador que más ha servido de refuerzo. Bueno, puede ser. Pero he jugado en varios equipos. Hubo una vez que yo hice algo que, wow. En Marmoté jugaba, ese día fue un sábado. En Marmoté jugamos en contra de la Cruz. Y yo ese día di 4 jonrones en el play de los en el play de Marmoté. El equipo de Barrio Nuevo me estaba esperando que yo termine para irnos a jugar a la capital. Ahí en Gombe, en el play del barrio Loyola, ahí en la Caoba. Terminé de jugar y me fui a jugar con ellos, vaya. Y yo di 2 jonrones. Y al otro día, porque en aquel tiempo no se jugaba pelota a las 10 de la mañana, se empezaba a jugar a las 9. Más temprano. Sí, se jugaba más temprano en ese tiempo. Y me invitaron, o sea, yo estaba jugando en un torneo en La Cuchilla también. Al otro día me tocó irme tempranito para el equipo, a jugar en el torneo de La Cuchilla. Y ese día
De por aquí había muchos jugadores. Jugó Papín, el de los montones, jugó el Pato, jugó Caco, me acuerdo que jugó Yorbi, Picarín jugó. Todos los jugadores que te estoy mencionando fueron estrellas en su momento. Jugó Adán, entre otros. Y yo me acuerdo que ese es uno de los días más, uno de los mejores días míos a nivel de softball. Que yo pensaba que por el cansancio no me iba a ir bien. Yo ese día no me hice out. Lo menos que yo hice fue coger base por bola ese día. O sea, que en el transcurso del sábado Sí. y amanecer el domingo. Pero ese equipo lo hicimos para representar a Medina. O sea, el equipo era de aquí abajo, pero representamos a Medina porque tenía que ser de la zona para poder jugar. Tú podías llevar refuerzo, pero tenía que ser de la zona Okay. el equipo. O sea, toda mano entraba. De todos los pitches, porque en casi 24 años jugando softball, ¿qué tú recuerdas? ¿Cuál es el pitch que tú te has encontrado más difícil batear? Bueno, mira, yo conocí un pitcher del equipo de los pasoleros de Aina, que incluso Jesús y yo estábamos jugando de Ramón. Si Jesús ve esta entrevista, Jesús va a saber del que yo estoy hablando. Yo le di un hit en ese juego. Pero la verdad hay que decirla, Jesús y yo ese día fuimos a jugar refuerzo del equipo de Ramón. Jesús no pudo pasar la bola de segunda. Yo no la había podido pasar de segunda. Y para yo poder darle un hit a ese señor, yo me cuadré y nada más fue cuando la bola salió a atravesar el bate. Y esa línea salió por tercera, que el tercera base casi no la vio. Pero yo en mi vida, yo no he visto un pitcher de softball que tire tan duro, chata como ese tipo. Yo no lo he visto. ¿Recuerdas el nombre? No, yo no me recuerdo el nombre de él. Yo solamente sé que él jugaba de los pasoleros de Aina. Si tú dices que estaba difícil, porque Estaba difícil el tipo. tú eres uno de los bateadores, para mí el bateador con el swing más rápido a nivel de softball, picheo adentro. Si tú dices que estaba rápido el piche, estaba difícil el tipo, estaba difícil. Jesús te puede dar fe y testimonio. Ahora háblame de un piche que cuando tú tengas una mala racha, tú dices, no, ya hoy rompí la mala racha, que tú te lo encuentras fácil, que tú lo mates. Piche que antes era difícil y que ahora le doy. O que tú te lo encuentres fácil. Un piche que lo encuentro fácil. Bueno, no me gusta a veces a la figura me lo encuentro fácil. Aunque de por sí siempre me han gustado los piches. No te voy a decir que duro, no, pero me han gustado los piches un chin atesado. ¿Te conviene más por la velocidad del swing? Porque es que cuando me ponen esos piches tan fácil, o sea, que tiran tan al paso, a veces con el swing muy rápido, tú lo que haces es que da mucho foul. Pero yo entiendo que yo hago mejor contacto con los pitches de bola, no que tiran duro, sino que atesan un chin más. Tú sabes que tiene que sacar el swing rápido, la bola sale. Para que salga. Y tú tienes más facilidad de darle para el center field. De todos esos muchachos con los que a ti te ha tocado jugar, compañeros de equipo, que tú puedas sacar 3 peloteros, con los cuales tú dices, con eso me gusta jugar, 3 peloteros. Que si tuviera que hacer un equipo o sea, volver a reestructurar un equipo, sí, con personas que yo he jugado y con lo que para te volver haya a gustado jugar también jugar. Bueno, mira, o con lo que te ha gustado jugar en algún momento. Para mí sería un honor. No te voy a mencionar 3, no te voy a mencionar varios. Adán, mi primo, para mí sería un honor volver a jugar softball con él. Jesús, Marino, el papá de Frailin. Cuando lo menciono a esa persona no es porque sean los mejores. Sí fueron buenos, pero también por su forma como persona. Wander de la Cuchilla. Mingo de los Montones, que juego con él. Rolando del Pomiel, una eminencia. Sí. Y un amor como persona. Te ha tocado todo ese tiempo, 24 años, jugar como jugador. Ahora, recientemente, te ha tocado jugar y dirigir, una faceta de dirigir. Háblame de esa experiencia de dirigir.
Bueno, ¿cómo te digo? Mira, a mí, en realidad, eso de manager, yo he sido manager en las tres etapas de los torneos de Todama. En el primero fuimos Adán y yo. Adán y yo éramos manager. Los dos, quizá con poca experiencia, pero eran los dos que teníamos quizá en ese momento del equipo de Todama un poco más de conocimiento de la pelota. Y quizás por eso nos eligieron para que seamos los dirigentes del equipo. Ya en el segundo torneo, Adán no podía estar a tiempo completo. Me tocó ser manager porque Adán trabajaba para Puerto Plata. Me tocó de dirigente. Adán podía venir y jugar en algunos partidos, pero era a veces porque el trabajo no le permitía. Y me tocó dirigir ahora nuevamente. 3 veces. 3 veces. De esas 3 veces, hemos sido campeón 2 veces de esas 3. O sea que no te ha ido mal. No me ha ido mal. O sea, hasta ahora, no, quizá no he sido no soy el mejor, pero he sido el manager más exitoso de lo que va de torneo. Pero claro, a nivel distrital, 3 torneos y ha ganado 2. Claro, y el año pasado, el torneo pasado, nos eliminaron en la semifinal. O sea, nunca nos han eliminado en la primera ronda. Y las otras 2 veces que hemos pasado a la final la hemos ganado. La han ganado. Tú sabes que dirigir es un poquito complicado, muchos no lo entienden. Sí, es muy complicado. Pero más cuando se trata de jugar también sí, al mismo tiempo. Esa experiencia de dirigir y jugar al mismo tiempo. Bueno, yo no sé si lo pudieron notar, pero yo anteriormente, yo tenía mucha, lo voy a decir así, quizás mucha fiebre de jugar pelota. Pero ya quizás uno ha adquirido un poco más de madurez. Yo no sé si tú notaste que en los primeros 2 domingos que se jugó el torneo, en el segundo juego yo no jugaba. O sea, yo entraba a veces, porque a veces los mismos jugadores me exigían que entre yo a coger un turno. Pero yo siempre, para darle chance a los muchachos jóvenes que estaban en el equipo, que tenían el deseo de aportar al equipo, yo a veces me quedaba fuera. Ya en los últimos juegos, a petición de los mismos jugadores, muchos me lo pedían, que yo no podía estar fuera. Incluso me pedían que yo tenía que estar defendiendo. O sea que la defensa me hacía falta también. Pero quizá por eso yo jugué los últimos dos juegos. Tú sabes que es un poquito complicado ese asunto de dirigir y jugar y de manillar. Pero muchos peloteros aquí, muchos jugadores que son considerados como estrellas aquí, han jugado en el torneo y no han ganado. Y no han ganado, exactamente. Representando a su zona, no han ganado. Tú ya has hecho eso, le has dado varios títulos a tu comunidad, a Todama. Te sientes realizado, te sientes tú que en cualquier momento puedes decir, bueno, me voy a retirar y ya yo cumplí. No, mira, en verdad, yo me siento más que orgulloso de representar a Todama. Yo sentirme bien conmigo mismo al saber que yo he aportado para hacer que mi comunidad sea campeón en más de una ocasión. O sea, yo jugando y dirigiendo el equipo, yo entiendo que yo he aportado y me siento más que bien representando mi comunidad. Y si tengo que hacerlo, siempre y cuando tenga tiempo y disponibilidad, lo voy a hacer. Representar a Todama. Y en realidad, mira, yo en un momento, por el atareo del trabajo, yo pensé retirarme del softball. Yo lo pensé. Y en ese momento, quizá por la mentalidad mía, mi rendimiento mucho en el softball bajó. Pero yo decía, voy a dejar el softball. Pero siempre me encontraba con personas que me decían, loco, pero tú te enteras, no dejes el softball. A ti te queda mucho en el softball. Queda algo en el tanque. Mira, yo le agradezco mucho a Bey, que siempre me ha recibido con la puerta abierta en su equipo. Y siempre lo ha dicho, y lo dijo incluso en la otra entrevista, que hay jugadores que no necesitan ser invitados a su equipo, que siempre van a tener un lugar
siempre y cuando él esté dirigiendo en ese equipo. Siempre van a tener un lugar en ese equipo. Y me mencionó a mí. Yo me siento muy orgulloso porque veía una persona que yo respeto mucho, a él y a los miembros de ese equipo, por el aprecio que me tienen, el que yo le tengo a ellos y por la manera en que nos tratamos. Ese es un equipo del que yo me siento parte de ellos. De verdad, verdad. Pero le metiste su palo en el torneo. Sí, pero ¿qué te digo? Me tocó representar a Todama. Porque ya yo no creo que se ve bien que yo, siendo de aquí de Todama, me vaya a representar a Todama, a los montones. A otra zona, no se ve bien. No se ve bien. Y otra cosa, quizás jugadores que tienen tantos años jugando softball, de esa época, yo creo que solamente quedo yo en Atodama. Ya los jugadores de la época mía, del equipo viejo de Todama, yo creo que quedo yo solo. Y quizás hay cositas, que aunque muchos no lo crean, hay cositas, detalles, para aportar al equipo que son muy importantes. Entonces, dada la explicación que tú has dado, el retiro por ahora no va. No, no pienso retirarme por ahora. Bueno, entonces, mi gente. Porque yo veo que a veces yo quiero retirarme, pero cuando yo me pongo para el softball y le puedo dedicar tiempo, todavía el rendimiento. Incluso en el torneo se vio. Hubieron un par de juegos que no jugué. Yo quedé a 2 jonrón del liderato de jonrón y quedé cerca del liderato de hit, incluso jugando poco. Con pocos turnos. Un poco turno. Pero en realidad ya eso no me... Yo no persigo un título de jonrón, yo no persigo un título de bateo. Yo en el tiempo que tengo jugando softball, por ahí está mi hijo que puede ser, dar fe y testimonio, y quizás tú lo sabes también. He sido reconocido en diferentes torneos. En varias ocasiones he ganado liderato de jonrón, liderato de hit, liderato de doble, liderato de remolcada, que tengo varios reconocimientos por ahí. Incluso participé en 2 competencias de jonrón. Yo participé en 3. Y de esas 3 competencias de jonrón, en el P de Marmoté me llevé 2. Nada mal. Sí. En una pasé a la final con Caco, que todo el mundo lo conoce. Pasé a la final con Caco y pude salir victorioso. Le gané la competencia de jonrón. En un año me tocó con De León, que todo el mundo lo conoce. Fue uno de los bateadores más temibles de San Cristóbal. Que yo mismo entendía que De León me iba a ganar fácil. Y Dios me dio en ese momento, ese día yo hasta lloré. Cuando te dieron el premio. Porque el hijo mío mayor estaba interno ese día. Y si yo te digo que ese día yo no tenía con qué pagar la clínica. Y yo le dije a la mujer mía que yo no estaba haciendo nada ahí, que yo me iba a participar en el torneo, en la competencia de jonrón. Y con el dinero que yo me gané fue que yo pagué la clínica. Wow. O sea, yo le pedí a Dios, Dios fue que me dio la victoria. Me dio el poder. Incluso Adán. Habían varias personas que querían, porque tú ponías a quien tú quieras picharte. Como Adán era que más me conocía a mí. Conocía cuál era mi zona de confort para yo batear. Era Adán el que más me conocía, porque todo el tiempo jugamos juntos. Lo pusiste a él. Lo puse a él a picharme. Y los 4 primeros swing que hice fueron 4 jonrón. Y con eso fue suficiente para ganar la competencia de jonrón. Tú has mencionado un par de veces a Adán. ¿Qué significa Adán para ti a nivel deportivo? Es que, como te digo, Adán, yo te menciono a Adán y te menciono a Jesús. Más que softbolista y compañero, yo no sé si tú sabes que Adán y yo somos casi hermanos. La mamá de él y la mamá mía son mellizas. ¿Son primos? Hermanos. Primos, hermanos. Casi hermanos. O se puede decir hermanos. Incluso a la mamá de él yo le beso la mano. Mamá. Y él le besa la mano a sí mismo, a mi mamá. Porque llevamos una relación desde niño. Desde el inicio empezamos a jugar béisbol juntos. Empezamos a jugar softball juntos. Nos criamos como hermanos jugando juntos. Y
no hemos mantenido así siempre. Una persona siempre cercana a mí. Bien. Incluso tuvimos la oportunidad de jugar en Malmoté juntos y trabajamos juntos. O sea, hemos Hay un vínculo compartido bien mucho estrecho tiempo. ahí. Sí. Tú estuviste en el primer torneo con Atodama 2020, plena pandemia, 2021 y ahora en el 2025. Tú has estado en los tres equipos. Hubo una comparación bien grande respecto al primer equipo con este de ahora. En tu opinión, la comparación, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, en aquel tiempo teníamos menos jugadores, pero yo entiendo que el núcleo de jugadores quizás tenía más nivel que el de ahora. Te voy a mencionar peloteros que quizás tú lo conoces, que estaban en un nivel bien alto en el softball. Te voy a volver a mencionar a Adán. Te voy a mencionar a Jesús. Y te voy a mencionar a Jesse, que fue un tipo que incluso fue el más valioso en la final. Fue el más valioso en la final. Hoy en día no tenemos ninguno de esos tres peloteros. Los tres están en Estados Unidos. Espero que donde quiera que yo estén le vaya bien. Son muy buenas personas. Y también voy a aumentar peloteros que quizás no eran de ese nivel, pero eran muy buenos. Teníamos a Jerry, Sí, a Semele, la Cuica, bebé, sí. a Bebé y entre otros. Teníamos un buen núcleo. Ahora, creo que no llegábamos a 15 los peloteros, éramos como 12. Éramos pocos. Y pitcher, teníamos un solo. Un solo, mi gente. Para nosotros poder ganar en ese tiempo, nosotros teníamos que hacer, era casi de 15 carreras para arriba. Para poder aguantar. Porque el único pitcher que teníamos era Miguel. Le damos todo el mérito a Miguel porque Miguel se fajó a pichar. Y pudimos salir victoriosos. O sea, el único pitcher, menciono a Miguel, pero yo también piché. Yo también tuve que hacerme pitcher en ese torneo. Y gané mi juego. Yo gané unos cuantos juegos. Pero menciono a Miguel porque Miguel era el único pitcher reconocido en ese momento del equipo. Las dos victorias, 2020, ahora del 2025. Siempre la primera es la primera, pero ¿cuál para ti tuvo un mejor significado? Bueno, la primera. La primera para La ti. primera, ¿por qué? Porque fue el primer evento que se celebró en la comunidad. Había más hambre de ganar. Todo el mundo quería ser el anfitrión, el campeón. El primero que se lleve ese galardón. Y nosotros pudimos darle ese galardón a Todama. Nos traímos la victoria. Te llena de orgullo eso. Me llena de orgullo. Mencionar tres jugadores, ya concluyendo la conversación. Ahora de tus muchachitos jóvenes, que ya están establecidos, los que van subiendo, que te llama la atención. Me gusta cómo gusta ese muchacho, que tú puedas mencionar. Del equipo de Todama. A nivel general. O a nivel general. Aquí en la comunidad hay mucho talento, mucho talento. Miren, los montones hay muchos jugadores buenos. El equipo de Todama dice, quítate. Boruga tiene su talento. Mira, en los montones, yo te voy a mencionar muchachos que se han desarrollado. Tony Jordi. Jordi, el hijo de Bey. Es Jordi, el hijo de Bey. El jugador más completo de los montones. Si se pone en softball, porque él, por su religión, que no lo critico, porque está buscando de Dios. Por su religión, se le ha dificultado un poco asistir domingo tras domingo al play. Y quizá por eso él ha bajado un poco su rendimiento. ¿Qué otro jugador que tú puedas mencionar? Ahora, en el equipo de Todama, jugadores que yo veo que tienen futuro. En el equipo de Todama, ahí tenemos a Elian, tenemos a Leo, que él casi no juega softball, él casi siempre se integra solamente con el torneo. Leo, el que más conocido como Calentón Burger, que tiene su negocio de comida rápida ahí en el Ramón. El Chivo se ha desarrollado un montón como pitcher. Sí, pitcher. Lo menciono a él, quizás él no sea el mejor del mundo, pero en el corto tiempo que él tiene, se ha desarrollado. Incluso fue el mejor pitcher del torneo. Y de la final también. Pichó 2 juegos en la final y lo ganó los 2. Excelente.
y fue el pillo uno de los pitchers más ganadores de la serie regular. Ahora, el equipo de Atodama tiene mucho talento. Cuando digo que tiene talento, es muchachos que si se ponen a jugar softball, pero tienen que ponerse, porque la consistencia en esto es que te da. Yo conozco softballistas que eran macos en softball, y hoy en día son bateadores de respeto. ¿Por qué se pusieron? Se pusieron para lo de ellos. Bien, Momón, ya en conclusión, un mensaje a esa fanaticada del softball aquí en la zona y a nivel general. No es a exaltarle al muchacho que sigan apoyando el softball, que el softball se ha desarrollado mucho en Atodama, porque anteriormente había un equipo en Daza, uno en Los Montones, pero ya cuando se habla de un torneo, ya hay jugadores suficientes para hacer no 4, no, hasta cinco equipos. Y eso me llena de orgullo, porque eso quiere decir que el deporte está creciendo. Le está llamando la atención a los muchachos jóvenes que se están integrando. Y eso de alguna forma influye en la sociedad. Eso influye en la sociedad, porque es que cuando un muchacho está en el play jugando softball, está apartado de los vicios. Excelente. Está apartado de los vicios, está apartado quizás de que el domingo tú te quedaste en tu casa, te fuiste a beber, que te fuiste a hacer sabrá Dios cuántas cosas que se pueden hacer los domingos cuando tú estás ocioso, que no estás trabajando. Pero hay muchos muchachos que han podido detectar eso a tiempo y se han integrado al softball. Qué bien. Sí. Momón, gracias. Hace una conversación muy amena. No, fue un placer y siempre y cuando estaremos disponibles para, en colaboración a cualquier cosa que tenga que ver en la comunidad y no solamente de la Todama, de cualquier equipo de la zona. Porque a mí lo que me gusta es jugar. Y eso está bien. Mi gente, una participación más. El Señor me lo acompaña, que el Señor me lo bendiga. Me los bendiga. Gracias y será hasta una próxima. Ya ustedes saben.